Nunca más en el sótano. 7 formas brutales en que mis hijos transformaron la familia para siempre. La noche aquella, el viento aullaba como un lobo hambriento mientras las sombras danzaban en las paredes. La casa, antigua y crujiente, parecía respirar. Todo comenzó con un simple juego, un juego que se volvió mortal. Mis hijos, esos pequeños seres traviesos, habían encontrado la forma de transformar el sótano en un laberinto de misterio y terror. Al entrar, el aire helado me golpeó como un puño. Se escuchaban murmullos ininteligibles, ecos de risas que se retorcían en el silencio. La luz titilaba, y en ese rincón oscuro, los objetos flotaban como si tuvieran vida propia. ¿Qué demonios estaban haciendo? La risa se volvió inquietante. Cada rincón escondía un secreto, cada sombra, un rompecabezas. Mis hijos habían desatado algo que no podía controlar a medida que descendía las escaleras. Me encontré con una extraña escena, la habitación estaba llena de muñecos malditos, sus ojos parecían seguirme. La pecera rota goteaba recuerdos de un antiguo hogar y el viejo reloj había dejado de funcionar, marcando el tiempo en el que todo había cambiado. Pero eso no era todo. Un placentero aroma a palomitas me hizo girar la cabeza. No podían ser ellos, no eran capaces de hacer esas cosas. Mis dedos temblaban cuando toqué el suelo maltratado. ¿Qué más se traían entre manos, mientras intentaba juntar las piezas? Una risa estruendosa resonó y mis entrañas se retorcieron. Una voz, familiar pero distorsionada, salió de la oscuridad. «Ven, papá, ven a jugar con nosotros». El frío caló hasta mis huesos, me faltaba el aliento. ¿Mis hijos se habían convertido en algo diferente? Pensé en cómo nuestro hogar se había transformado en un escenario de pesadilla, donde los límites entre la realidad y la locura se borraban a cada instante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, no te olvides de dar clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Hablemos, y en ese instante de parálisis, un susurro cargado de misterio flotó en el aire. Tienes que decidir, papá. La respiración se me aceleró, el corazón retumbaba en mis oídos. ¿Decidir qué? ¿Quién tenía el control aquí? Justo cuando creí que no podía haber más sorpresas, el espacio se llenó de un destello espeluznante. Mis pensamientos se dispersaron como cenizas al viento. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? ¿Y si la transformación de mi familia apenas comenzaba? La oscuridad me miraba fijamente, y comprendí que era solo el principio de un terror que jamás imaginé. El aire era espeso y vibrante, como si un trueno se ocultara entre los murmullos. Mis piernas titubearon mientras me enfrentaba a la oscura ensenada que había sido una vez el hogar de mis hijos. ¿Qué había sucedido? La risa distorsionada seguía retumbando, rebotando entre las paredes, como si la casa misma se burlara de mí. Decide, papá, repetía la voz, ahora más fuerte, casi como un grito. Mis pensamientos se atropellaban, buscando alguna forma de salir de aquella pesadilla. Me arrastré hacia el centro de la habitación y, llenándome de valor, grité, ¿qué demonios quieren de mí? Mi voz resonó, pero la respuesta fue un eco de risas, quisquillosas y vívidas, que atravesaron el sótano como cuchillos en el aire. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, no solo por el frío que calaba mis huesos, sino por la comprensión de que ya no eran mis hijos aquellos que invocaban mi nombre. Habían sido transformados en una versión torcida de sí mismos. Las sombras parecían danzar alrededor de ellos, figuras y formas distorsionadas se movían en el límite de mi visión, llevándome al borde de la locura. Luchando con mi mente, recordé momentos felices, miradas de complicidad y risas sinceras. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente, abrumados por la amenaza que emanaba de la oscuridad. Mis ojos buscaban la luz de la escalera, la escapatoria, pero estaba lejos, siempre parecía estarlo. Concentrándome en la voz, intenté identificar a mis hijos. ¿Sofía? ¿Mateo?
El nombre de cada uno se convirtió en un susurro desesperado. Pero solo hubo más risas, cada vez más aterradoras. De repente, el aire se volvió denso, casi demasiado pesado para soportarlo. Miré a mi alrededor y las muñecas que antes parecía que me miraban con ojos vacíos ahora sonreían, mostrando una mueca que me retorcía el estómago. El recuerdo de la pecera rota regresó con fuerza. Miles de preguntas me invadieron a la vez. ¿Qué pasaba si el juego que ellos habían comenzado no era un juego en absoluto? ¿Y si estaban atrapados en una trampa que ellos mismos habían desatado? Papá, ven a jugar. No hay tiempo que perder, decía Mateo mientras una sombra oscura se formaba detrás de él. Su rostro había cobrado un tinte pálido, demasiado parecido a un espectro. Solo tienes que entrar, de esta forma serás uno de nosotros. La idea de convertirnos en uno de esos muñecos grises, parados en la penumbra, me horrorizaba. Tragué saliva, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Mis hijos ya estaban allí, en un lugar que nunca imaginé que pudiera existir, donde los sueños se torcían en pesadillas. En un esfuerzo por recuperar el control, grité, no. Esto no es un juego, no son mis hijos. Pero la respuesta fue un crescendo de risas y una revelación, quizás nunca lo han sido, cantaron en un tono siniestro. Mis manos temblaban de terror cuando conecté los puntos. Había una verdad ahora innegable. ¿Podía ser posible que lo que creía era mi familia hubiera sido suplantado por algo mucho más oscuro? El miedo me congeló en su lugar mientras la sombra avanzaba, envolviéndome con una fuerza sobrenatural. ¿Acaso había llegado el momento de decidir? ¿Y si mi elección significaba perder a mis hijos para siempre? La sensación de que el tiempo se deslizaba entre mis dedos aumentó la presión. Los murmullos se intensificaron, creándome una presión en el pecho al recordar esos ojos que me miraban desde el rincón. La última imagen que retuve de ellos antes de caer en la oscuridad fue un instante de angustia compartida, que se desvaneció en el aire. Justo cuando estaba a punto de dar el paso decisivo, todo se detuvo. La luz del sótano parpadeó de nuevo y entonces, una figura se alzó entre las sombras. «Soy yo, papá», una voz dulce pero rasposa resonó, traída del abismo mismo. El terror me llenó a medida que me di cuenta de que la verdadera elección estaba a punto de ser revelada. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para devolver a mis hijos a la luz? La decisión estaba al caer, y el sótano comenzaba a cobrar vida. ¿Estaría yo listo para enfrentar lo que verdaderamente acechaba en la oscuridad? El frío se intensificó mientras la figura tomó forma. Su rostro era un reflejo caricaturesco de los míos, una especie de burla distorsionada de mi propia carne y sangre. «Soy yo, papá», decía con la voz entrecortada de quien solía ser mi hijo, ahora transformado en algo que no podía reconocer. Me sentí atrapado, como si cada respiración me anclara más a esta pesadilla. «¿Dónde están mis hijos?», pregunté, con los ojos bien abiertos, incapaz de apartar la mirada de aquella mueca que solía ser familiar. La risa se disipó momentáneamente, y en su lugar una tristeza profunda llenó el aire. «No estamos perdidos, papá. Solo hemos cambiado». Las palabras se arrastraron en mis oídos, cada sílaba fustigando mi corazón. La sombra detrás de ella creció, formando ejes oscuros que parecían girar, amenazando con tragarme. «Tú eres el que nos ha olvidado. Ahora es hora de que juegues con nosotros». Mientras esas palabras se deslizaron de sus labios, un osario de recuerdos perdidos emergió de las profundidades de mi memoria. Las risas de mis hijos habían estado algún día llenas de vida, ahora se convertían en ecos de un futuro que ya no existía. La angustia se apoderó de mí, cada segundo agonizante, mientras la habitación giraba como si el mismo piso estuviera vivo. «Ven, ven aquí», murmuró la figura, extendiendo la mano. Era una invitación, pero sentí el veneno de una trampa. Miré hacia atrás, los muñecos estaban ahí, observando con ojos que no eran ojos. Sus rostros eran sombras de lo que alguna vez fueron, pero sus sonrisas, aunque retorcidas, tenía una extraña atracción, como si cada sonrisa guardara un secreto malévolo. De repente, un grito agudo rompió mi concentración, una voz que apenas reconocí. «Papá, no te acerques».
Era Sofía, la advertencia brotó de sus labios, pero ella no estaba ahí. Era un destino lejano, su imagen se desvanecía rápidamente en la penumbra. El horror se apoderó de mí, el tiempo se volvía un enemigo, una espiral de desespero. Mis instintos de padre se alzaron, luchando contra la confusión y la desesperación. Tuve que pensar rápido, encontrar la salida, no podía permitir que esa sombra me atrapara. Pero la figura de Mateo se superpuso, tomando el frente nuevamente. El juego comenzó, ¿quieres recuperarlos, verdad? Solo tienes que elegir uno de nosotros, uno siempre ha de ser sacrificado. No puedo, balbuceé, sintiendo que el miedo se apoderaba de mi voz. La idea de perder a uno de ellos me desgarraba. Pero otra ola de risa resonó, más burlona, más hambrienta. Parecían disfrutar de mi tormento. «Decídete, papá», gritaron al unísono. La presión en mi pecho se intensificó. Ya no se trataba solo de elegir a uno, se trataba de la naturaleza misma de la pérdida y la elección que todo padre temía. Mi razón se desvanecía bajo el peso de la locura que me rodeaba. Y mientras la sombra continuaba su danza alrededor de mí, algo dentro de mí se rompió. No podía dejar que el miedo decidiera por mí. Con un grito de rabia y tristeza, levanté la mirada y dije, «Estoy aquí, no voy a dejar que me rompan». Las risas se volvieron gritos de furia desquiciada, retumbando en los muros como un eco de lo que la casa podía devorar. Pero la línea entre la luz y la oscuridad se volvió difusa. Entonces, un murmullo emergió del centro de la sombra. «Las decisiones tienen consecuencias, papá». Mi corazón se detuvo, comprendí que la revelación estaba a punto de estallar. El suelo comenzó a crujir y el aire se tornó en un torbellino de espectros. Tenía que hacer algo, y lo más aterrador era que la verdadera elección se acercaba. El abismo de mi propia familia amenazaba con engullirlo todo. ¿Podría recuperar a mis hijos o enfrentar algo mucho más oscuro que el sacrificio mismo? La oscuridad se retorció y yo estaba listo para desatar el caos. El caos se desató en un instante. El aire se tornó pesado, como si la misma casa estuviera respirando, y la sombra, ahora mucho más cercana, parecía querer devorarlo todo. Mis pensamientos se agolpaban, troceados por el terror. Las risas retumbaban en mi mente, distorsionadas como un eco cruel, mientras el suelo temblaba, reclamando mi atención. «No puedes permitir que eso te consuma», gritó una voz en mi cabeza. La voz de un padre que había olvidado por completo su fuerza. Pero, ¿qué era realmente esa fuerza? «Los necesitas. Lucha por ellos». Miré a la figura de Mateo, y en sus ojos, vi una mezcla de desesperación y el brillo de ese niño que una vez conocí. Aquel chisporroteo de amor se entrelazaba con la oscuridad que ahora lo poseía. «No importa lo que seas, ahora te elijo a ti», y grité. La sombra tembló por un momento, como si la elección hubiera tenido peso, pero entonces se soltó y empezó a proyectar voces que chillaban, repitiendo mis temores. «No puedes elegir una familia fragmentada», murmuraban en un susurro burlón. «Aquí somos uno o no». El suelo se partió de repente. Un profundo abismo se abrió ante mí, y desde esa grieta surgían rostros, figuras deformadas que eran versiones de mis hijos, pero también sombras fugaces de mi pasado. «Papá, ¿por qué hesitas?» Una imagen de Sofía flotaba, su mirada suplicante era un estallido de agonía. «No tengo miedo, elige por nosotros». Mis rodillas tambalearon al borde del abismo. Caería, y todo se acabaría. Pero algo me ató a su voz. «¿A qué precio?», pensé. Las memorias invadieron mi mente, los momentos de felicidad, las risas compartidas, los abrazos que llenaban de calor. Todo eso enfrentándose al horror de perderlos, a esta grotesca parodia que había tomado sus formas. «Hijo. ¿Quién fue el que realmente te transformó?», pregunté con un grito desafiante. Las risas cesaron por un segundo, y el silencio vitriólico en el aire era palpable. Entonces, lentamente, la figura del Mateo distorsionado hizo un gesto, como si cada movimiento le costara una eternidad. «La elección ya no es solo tuya, papá, está en nosotros también». El sonido de fragoroso llanto emergió del abismo, era un himno de sufrimiento, una canción que resonaba en mi interior y que me obligó a enfrentar lo peor, la culpa. ¿Acaso no había sido yo quien había desperdiciado cada momento preciado,
¿Quién había permitido que las sombras entraran? La casa se irguió, burlona, y el viento silbaba entre las grietas, como si estuviera esperando la respuesta. Un rugido de furia rompió la calma, haciendo que los muñecos que antes eran mi familia se agitaran con ímpetu. «No lo hagas, papá», susurraron, advirtiéndome mientras se contraían, cada uno de ellos reflejando mis propios miedos. Frente a la elección inminente, el impacto de aquellos ojos profundos me atravesó. Fue como si la verdad cruda me desgarrara. «Vosotros también sois parte de esto, ¿no es así?». La sombra se lanzó hacia mí, amplificándose y transformándose en un torbellino de oscuridad y luz. Mi voz se rompió. «Yo elijo el amor. No puedo arriesgar lo que somos». Cerré los ojos y con cada latido, la certeza se asentó con fuerza dentro de mí. En ese instante, el abismo se cerró. El aire se volvió aún más denso, como si el mismo universo contuviera la respiración. El jugador en el juego era el mismo amor que había sido roto, y lo entendí. La salvación radicaba en la unión, no en la elección, y entonces, a medida que el caos se asentaba, un último grito resonó, y entendí que las sombras no siempre son un enemigo. Algunas eran lecciones disfrazadas. Atrapado entre amor y miedo, susurré una promesa: «Si alguno de ustedes puede salvarse, entonces lo haremos juntos». Pero un nuevo susurro se coló en mi mente, desvaneciéndose en un eco incierto. «La salvación tiene un precio, ¿estás listo para pagarlo?». La tensión escaló, y el eco de la pregunta resonaba en mi mente, mientras el horizonte de una nueva decisión se abría lentamente ante mí. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que se cernía sobre mi familia? La respiración se detuvo en el aire. La habitación, antes llena de ecos distorsionados, se sumió en un silencio inquietante. Mis pensamientos danzaban como sombras, pero de pronto, algo cambió. Las caras distorsionadas que emergían del abismo comenzaron a desvanecerse lentamente, como ilusiones que no podían sostenerse en el tacto de la claridad. Sin embargo, el eco de sus voces permanecía, resonando como un tambor sordo en mi pecho. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar?». La pregunta era como un trueno en mi mente, y yo me sentí pequeño, atrapado entre la luz del amor y la oscuridad que acechaba. Murmullos de miedo se desataban a mi alrededor. Aún así, la figura de Mateo seguía delante de mí, una mezcla de luz y sombra. De alguna manera, sentí que la elección no dependía solo de mí. Era un lazo entre todos. Como un puño cerrado, nuestra conexión era tanto una fortaleza como una trampa. «Papá». La voz de Sofía rasgó el aire, y su imagen se materializó, brillante entre las sombras. «No dejes que nos arrastre la oscuridad. Lucha por nosotros. Lucha por lo que somos». Su mirada ardiente me atravesó, y fue como si la esencia de su ser me empujara hacia adelante. Entonces, la luz que había palpado bloqueó el abismo. Con un alarido, mis manos se elevaron. Por un instante, creí que podía canalizar el amor que había estado oculto dentro de mí. «Nuestra historia no termina aquí», grité, y el aire vibró con fuerza, una ola de energía que buscaba liberar a los que amaba. «Pero lo que no sabes», susurró una voz ridícula, «es que mientras te aferras a esos lazos, otras ataduras están tomando forma». Al escuchar eso, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? La sombra empezó a erguirse a mi alrededor, y la casa misma parecía cobrar vida, crepitando con un hambre voraz. Las paredes comenzaron a chillar, liberando desgarradores susurros de secretos nunca confesados. Sentí que comenzaba a tambalear de nuevo ante la presión aplastante de la revelación. Un instante, y las visiones de mis hijos se dispersaron. La fragilidad de nuestras vidas quedó expuesta, tercero en la ecuación destructiva de los miedos del pasado, ahora revitalizados. Recuerda cada risa, cada abrazo que no diste resonaban en la atmósfera, un recordatorio punzante de lo que había perdido. El suelo tembló a mis pies al tiempo que caras de mi familia, no solo de Mateo y Sofía, empezaron a aparecer y desaparecer. Esa visión errática era una advertencia. Quienes una vez fueron mis hijos, ahora eran figuras vacías, carentes de alegría, absorbidas por el dolor. No puedo perderlos», murmuré, y la sombra se rió triunfante. «No hay vuelta atrás. La elección será tuya, y el amor puede convertirse en tu peor enemigo». De repente, la forma de Mateo se erigió de nuevo, entrelazada en mis pensamientos. «Papá, debemos ser valientes.
Juntos, podemos dar ese paso. Podemos ser más que solo sombras. Hemos atravesado la tormenta. No podemos dejar que la culpa nos consuma. La intensidad de su voz brotó en el aire, y en esa única conexión sentí abrirse una puerta, un resquicio de esperanza. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que un nuevo impulso recorriera mi cuerpo. «Lo haremos juntos», grité con esta determinación. Un nuevo estallido de energía se desató, como si el universo mismo estuviera escuchando. Pero el eco del susurro maligno seguía acechando: «Tu decisión». Pero recuerda, la sombra siempre acecha, y no será fácil salir. De repente, un rayo de luz atravesó la habitación y sentí la presencia de algo más grande que cada dolor, más fuerte que cada sombra. Pero cuando creí que todo comenzaría a cambiar, otro grito cortó el silencio, fuerte y desgarrador. «No estás listo para lo que viene». La casa, el abismo y las sombras temblaron, y una nueva ola de incertidumbre se abonó en mi corazón. ¿Qué sería eso que vendría, y a qué costo? La energía en el aire era palpable. Estaba a punto de enfrentar mi mayor miedo, y la verdad me miraba fijamente. Pero, ¿realmente estaba listo para despojarme de todo lo que sabía y enfrentar la oscuridad que había llevado tanto tiempo cuidando? Fue como si, al final, tuviera que elegir no solo por ellos, sino por mí mismo. El viento comenzó a arremolinarse mientras una nueva decisión se asomaba en el horizonte, una decisión inquietante que me llenaba de temor y esperanza. En ese instante, comprendí que lo único que se interponía entre mí y mi familia eran las elecciones de un pasado sombrío y las sombras que debían enfrentarse. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta danza de amor y oscuridad? El silencio se rompió de repente con un crujido lacerante, como si la casa misma estuviera protestando. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, y el aire se volvió denso, casi opresivo. Era como si un hilo invisible tirara de mí hacia un abismo ya conocido, y el miedo apretaba mi pecho con una fuerza implacable. «No estás listo para lo que viene». El grito resonó en mis oídos mientras intentaba hacer sentido de la tormenta que se desataba a mi alrededor. Era el mismo eco que había escuchado antes, una advertencia que parecía extender sus garras hacia mi alma. Matices de oscuridad comenzaron a rellenar las esquinas de la habitación. Las sombras no eran meras ilusiones, eran entidades que se alimentaban de mis miedos, que se inflamaban con cada recuerdo doloroso que resurgía de sus prisiones pasadas. Vi las caras distorsionadas una vez más, pero esta vez, en lugar de desaparecer, empezaron a acercarse más, como si tuvieran un propósito claro. «Papá, no te dejes llevar», insistió Mateo, su voz un faro en el caos. Pero, ¿cómo podría luchar contra esas sombras, cuando sus rostros tan crudos me llamaban, recordándome mis fracasos y lo que había perdido? Su mirada desafiante, llena de esperanza, era un antídoto contra la desesperación, pero a medida que la oscuridad se acercaba, comenzaba a preguntarme si realmente eso serviría. Con cada segundo que pasaba, el caos se intensificaba. Las paredes lloraban, y el sonido de mis propios pensamientos se tornó en un coro de horribles susurros. «Todo lo que has hecho, todo lo que has evitado te está alcanzando». Las palabras crueles resbalaban de las sombras como veneno, y sentí que mi voluntad comenzaba a quebrarse. «No», grité, sintiendo que los músculos de mi cuerpo se tensó, pero el formato de la oscuridad se retorcía y cambiaba, alimentándose de mi angustia. ¿Era posible que los errores del pasado se desataran como un monstruo definido por mi propia culpa? Una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, arrastrando consigo recuerdos de risas y momentos compartidos con mis hijos. Cada alegría, cada abrazo perdido me golpeaba como una ola, dándome abruptos recordatorios de lo que realmente estaba en juego. «Sofía», Mateo, susurré, tratando de alcanzar la claridad en medio de la tempestad que me rodeaba. Las visiones de mi familia fluctuaban e incluso las imágenes de mis hijos comenzaron a desvanecerse nuevamente. El terror se apoderó de mí. «No, no, no, no los dejes ir». Mi voz se convertía en un lamento, un eco de desesperación que se mezclaba con el viento tormentoso. Su presencia luchaba por volver, atrapada entre la línea frágil de la luz y la oscuridad, y entonces, de repente, una idea penetró la confusión. «Tienes la elección», resonó la voz profunda en mi mente. Era un susurro, pero esta vez, en lugar de soledad, inyectó una chispa de coraje en mi corazón.
No tienes que ser prisionero de tu historia. Cree en lo que amas. El amor puede ser un camino, incluso en la oscuridad. Me di cuenta de que no solo debía luchar por ellos, sino también por mí. El amor que compartíamos era una fuerza inquebrantable, uno que podría transformar la desesperanza en luz. La sombra no podía ser mi dueño, y a pesar del costo, las cadenas del pasado debían romperse. Juntos, somos más fuertes, grité con una urgencia que resonó en cada rincón de la habitación. Nuestra luz es nuestra defensa. No se irán y no me dejaré consumir. Y en ese momento, algo se disparó en el aire. Una energía nueva surgió, como un fuego ardiente que comenzaba a chisporrotear entre el caos. Pero el eco de las sombras todavía resonaba, como una advertencia persistente que no podía ignorar. La oscuridad te preparó para esto, pero ten cuidado, lo que hay detrás de ti podría ser peor que el miedo mismo. Mientras el universo a mi alrededor tambaleaba, supe que la batalla estaba lejos de terminar. Con el pulso acelerado y los sentidos agudizados, era consciente de que la verdad detrás de esa oscuridad y todo lo que había construido era más aterrador de lo que había imaginado. La pregunta revoloteó en mi mente mientras me preparaba para el siguiente paso. ¿Qué secretos desenterrarían las sombras, y cuánta verdad podría soportar antes de que se quebrara todo lo que amaba? El tiempo se había agotado, y sabía que debía enfrentarlas de una vez por todas. La luz y la oscuridad estaban encoladas en una danza que alteraba no solo mi mundo, sino también el de aquellos que más amaba. Destellos de esperanza y frías verdades empezaron a entrelazarse. ¿Qué revelaciones vendrían con la próxima marea del destino, y cómo cambiarían la esencia misma de nuestra familia? La energía vibrante que había encendido mi interior comenzó a disiparse, y con ella, la certeza de que estaba listo para enfrentar lo desconocido se tambaleó. Las sombras, ahora más audaces, se arremolinaban a mi alrededor, alimentándose de cada momento de duda, cada fragmento de temor que les ofrecía. La oscuridad parecía tener vida propia, un héroe trágico que se alimentaba de los demonios de mi pasado. ¿Qué quieres de mí?, pregunté al aire, sintiendo el aliento congelado de las sombras en mi rostro. Mi voz era temblorosa, pero no podía permitir que el miedo me dominara. De repente, noté un rincón de la habitación que antes me había pasado desapercibido. Una puerta vieja, descolorida y cubierta de telarañas, se atisbaba entre las sombras. «El sótano», murmuró Mateo, asomándose detrás de mí. Había terror en sus ojos, un terror que yo mismo conocía demasiado bien. No intenté decir, pero la palabra se ahogó en mi garganta. Las visiones de mi infancia invadieron mi mente, recuerdos de aquel lugar oscuro donde secretos ominosos y sorpresas aterradoras yacían olvidados. Historias contadas a medias, advertencias susurradas, un refugio de nuestras peores memorias. El sótano era un lugar donde los ecos se volvían gritos, donde la vergüenza y el dolor se tejían como una red inquebrantable. «Papá, tal vez tengamos que ir». «¿Podría haber algo allí que pueda ayudarnos?», sugirió Mateo, su voz un hilo de luz en la oscuridad ahogante. La idea era atrayente y repulsiva a la vez, un doble filo que amenazaba con desgarrar lo que quedaba de mi voluntad. «No debemos abrir lo que está cerrado», respondí, impulsado por una mezcla de pánico e instinto protector. Sin embargo, una parte de mí sabía que la única manera de enfrentar las sombras que se alimentaban de nosotros era confrontando lo que habíamos enterrado. Fue entonces que una risa burlesca, como la de un niño travieso, salió de las paredes. Las sombras comenzaron a desdibujarse, danzando a nuestro alrededor, y fue en ese instante que supe que no había escapatoria. La casa misma pareciera vacilar, como si el suelo bajo nuestros pies absorbiera cada latido, cada susurro del viento helado. Con cada momento que pasaba, la puerta del sótano parecía atraerme de manera hipnótica. Una mezcla de terror y determinación se apoderó de mí. Me volqué hacia Mateo, cuyas manos temblaban, pero su mirada era firme. «Juntos, ¿verdad?», él formuló la pregunta, como un pacto entre aliados. Sí, dije, tomando aire. Si debía enfrentar las sombras, no podía hacerlo solo. No vamos a desmoronarnos. Ven. La puerta se abrió con un chirrido doloroso, y el aire gélido del sótano nos golpeó como un latigazo. Con cada paso hacia adentro, la oscuridad nos tragaba un poco más.
Abajo, las formas nebulosas parecían susurrar secretos, un canto de sirena que prometía verdad y desolación. Pronto el espacio comenzó a cobrar vida. Las paredes estaban cubiertas de relieves en sombras, expresiones de rostros que una vez conocí, ojos que miraban con rencor y tristeza. La sensación de ser observado aumentó. Giré la cabeza y vi que Mateo retrocedía lentamente, con los ojos muy abiertos mientras las sombras se alargaban hacia él, como si quisieran abrazarlo en su fría resolución. «Mateo, no te alejes», grité, el eco resonando como un trueno en el vasto espacio. Pero algo en el fondo del sótano captó mi atención. Un objeto, brillante y familiar, destacándose entre la niebla de lo desconocido. Era el viejo álbum de fotos que pensaba que había perdido. «Esto debe ser nuestras memorias», grité, intentando avanzar, pero un grito helado detuvo mis pasos. La figura de una mujer emergió de la penumbra. Su imagen parecía distorsionarse, el rostro un crisol de angustia y desesperación. «No lo hagas», susurró, la advertencia un eco helado en el aire tenso. «¿Quién eres?», pregunté, pero mi voz se apagó. Lo que me respondía era un rostro que conocía demasiado bien. Una mezcla de amor y dolor que hizo que las sombras a mi alrededor se contorsionaran aún más, agitándose. Como serpientes listas para atacar, las sombras eran mis propios recuerdos. Mi madre, cuya presencia había reclamado la oscuridad por tanto tiempo, ahora se presentaba para exigir su cuenta. Lo que descubrimos aquí podría cambiarlo todo, pensé con inquietud mientras la figura se acercaba, y el sótano se volvía un pozo sin fondo de secretos olvidados. ¿Estaba listo para la verdad que se avecinaba, o el costo sería demasiado alto? El instante se suspendió en el aire, y supe que el enfrentamiento con las sombras no había hecho más que comenzar. Mientras el viento aullaba fuera, la pregunta resonaba en mis entrañas: ¿sería capaz de soportar la verdad, o la oscuridad me engulliría para siempre? La figura se acercó, flotando como un susurro, y el aire en el sótano se volvió más espeso, casi tangible. Cada paso que daba, la angustia crecía dentro de mí, como un grito reprimido en lo más profundo de mi ser. «No te acerques más», dije, sintiendo que la fragilidad de mis palabras apenas podía mantener a raya el miedo que me invadía. Mateo estaba en un rincón, su figura encogida contra la pared, la mirada fija en el objeto que había llamado mi atención. Pero yo no podía apartar mis ojos de su madre, destello fugaz de una vida que deseaba olvidar. Su rostro era un reflejo de dolor, una mezcla de amor y resignación que desgarraba mi corazón. «¿Por qué, mamá?» «¿Qué haces aquí?», pregunté, aunque sabía que el eco no podría traer respuestas. Ella me miró con ojos apagados, y su voz surgió como un lamento: «Viniste para buscarme, pero hay cosas que nunca debiste descubrir». La atmósfera oscura vibró con su cada palabra, y podía sentir que su advertencia era más que una simple frase, era un presagio del infierno que había estado escondido entre nuestras memorias. Las sombras en el sótano empezaron a cobrar vida, serpenteando a nuestro alrededor. Un susurro apenas audible llenó el aire: «recuerdos, secretos». Era una melodía extraña, un canto que prometía revelaciones y al mismo tiempo advertía del peligro inminente. En aquel momento, supe que el álbum de fotos no era simplemente un objeto perdido. Era la clave para una verdad que no estaba preparado para conocer. «Mateo, ven aquí». «Necesitamos salir de aquí», grité, intentando romper el hechizo que lo mantenía congelado. Pero mis palabras fueron enfatizadas por un grito colectivo de los rostros dibujados en las paredes. Eran recuerdos de la familia que había sido, de las memorias borrosas que nadie se atrevía a afrontar. Parecían ser la esencia de la casa, reclamando su derecho a existir en nuestra conciencia. «Papá, pero…». Mateo vaciló, como si la atracción del álbum fuera más fuerte que su propio sentido de la seguridad. Su mirar se tornaba hacia el viejo objeto, y de repente una epifanía me golpeó como una ola helada. Los recuerdos no solo pertenecían a mí, sino a él también. Estos secretos nos afectan, a los dos, y si no enfrentamos esto juntos, la oscuridad nos devorará. No podemos permitir que eso suceda. La risa burlona del sótano aumentó, y las sombras pareció vibrar con una energía voraz. «Es tiempo de elegir», resonó la advertencia en el aire, amenazante. A medida que me giraba hacia el álbum, vi un destello en su cubierta. El reflejo del pasado parecía llamar a gritos.
Mis manos temblaban al acercarme, pero no podía detenerme. ¿Esto es lo que quieres, mam? Comencé a preguntar, pero ella movió la cabeza lentamente, el gesto tan desesperanzador que me paró en seco. No todo en el pasado es hermoso. No todo te liberará, dijo, la neblina alrededor de ella pareciendo espesar aún más, moldeándose a su alrededor como un manto de sombras. Lo que hagas con esto determinará tu futuro y el de tu hijo. Las palabras caían en el silencio, pesadas y monumentalmente aterradoras. Estaba preparado para cargar con la verdad que mi madre había ocultado, una verdad que había moldeado la familia que conocía. El deseo de abrir el álbum era ahora una angustiante necesidad, pero la advertencia de mi madre retumbaba en mi mente. ¿Y si lo que descubriera no solo quebrantara mis recuerdos, sino también a Mateo? Las sombras se acercaban, reclamando mi decisión. En ese instante, entendí que abrir el álbum era como abrir una caja de Pandora. Podría liberar demonios que jamás logré imaginar. Mateo, juro que no permitiré que te lastimen. Esto no se trata solo de mí. Se trata de ti, de nosotros. La desesperación hizo eco en mi voz, intentando mantener a raya la tensión que amenazaba con romper el poco control que quedaba. No podemos volver atrás. La figura de mi madre se desvaneció, sus ojos llenos de tristeza y advertencia, y el aliento en la habitación se volvió gélido, como una despedida sombría. El vacío de sus palabras todavía resonaba en mi mente mientras luchaba por decidir, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre nosotros, acechante y voraz justo cuando mi mano alcanzó el álbum, sentí un tirón en mi pecho. ¿Y si esta era mi última oportunidad de recuperar algo que había perdido? ¿O la última posibilidad de salvar lo que quedaba de nuestra familia? Con un último vistazo, dejé escapar un susurro, si abrimos esto, ¿no habrá vuelta atrás? El eco de mis palabras se perdió en la oscuridad que nos rodeaba, y en ese instante supe que el verdadero horror apenas comenzaba. Una revelación que cambiaría nuestras vidas por completo estaba a punto de ser desatada. La incertidumbre se cernía sobre mí como un manto de sombras, y el momento crucial se acercaba. La pregunta que se formularía desde ese instante en adelante sería: ¿sería capaz de enfrentar mis peores temores, o las sombras triunfarían una vez más? Mientras el silencio se volvía ensordecedor, comprendí que mi decisión podría sellar nuestro destino para siempre. Con un esfuerzo monumental, finalmente tocó la fría cubierta del álbum. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, e instantáneamente, el sopor de la habitación se volvió denso y pegajoso. Las sombras en el sótano se agitaron, desafiantes, como criaturas encadenadas que esperaban a ser liberadas. «Hazlo, papá», oyó la voz de Mateo, ahora temblorosa por el miedo pero decidida. Pero, ¿estaba realmente listo para desenterrar lo que estaba escondido? A medida que sus dedos se cerraban sobre la cubierta, una brisa helada atravesó el sótano. La risa burlona se intensificó, llenando el espacio con ecos que retumbaban en su cabeza, llevando consigo el peso de siglos de dolor y secretos. El álbum empezaba a abrirse, revelando imágenes que parecían nacer de la oscuridad misma. Caras sonrientes, momentos felices, pero también vislumbres de una tristeza indescriptible. Cada fotografía era un destello de lo que alguna vez fue y de lo que jamás debía haber sido. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una voz estruendosa retumbaba a su alrededor. «Esto es solo el principio. ¿Estás listo para lo que se viene?» Se giró hacia Mateo, quien miraba con una mezcla de temor y curiosidad. «No estoy seguro de lo que va a pasar, pero no puedo detenerme ahora», admitió, la emoción traspasando su voz. Las imágenes comenzaron a parpadear ante él, creando un collage sombrío que llenaba su mente con visiones de traiciones y traumas ancestrales. Su madre aparecía una y otra vez, un hilo oscuro que ataba al presente con un pasado que se negaba a permanecer en las sombras. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», gritó al vacío, a la figura evaporada de su madre. Esperando que de alguna manera respondiera, una opresión en el pecho lo asfixió. No solo estaba enfrentando la historia familiar, sino que cada revelación estaba diseñada para golpear un poco más fuerte que la anterior. «Papá», la voz de Mateo interrumpió sus pensamientos, revelando su propia inquietud. «¿Qué está pasando? ¿Por qué se siente tan pesado?».
La realidad comenzó a cambiar, el sótano parecía retorcerse, las sombras se convertían en figuras que danzaban con un entusiasmo retorcido. «La casa nos está observando», susurró Mateo, su corte de voz helada por el terror. Era cierto. Una presencia los rodeaba, como si las paredes mismas respiraran un aire denso de secretos que habían estado gritando para ser liberados. Mateo dio un paso atrás, tropezando un poco, su joven cara marcada por el temor. «Papá, quizás no deberíamos», pero las palabras se desvanecieron en el aire. El miedo era palpable, se apoderaba de sus corazones, y la tentación de descubrir lo inaprehensible era demasiado fuerte. «Mira», exclamé, apuntando a una de las fotos, donde se veía a una figura adicional. Alguien que no estaba en la familia. La imagen de un hombre desconocido, sus ojos oscuros y penetrantes parecían mirar directamente a Mateo. Un nudo se formó en el estómago. ¿Quién era esa persona? ¿Qué quería? Las fotografías parecían contar una historia que nunca había oído. Un grito ahogado surgió de mi interior, las luces del sótano comenzaron a parpadear, como si la misma casa estuviera viva y protestando por lo que estaban descubriendo. Y luego sucedió. Una presión distante estalló en el aire, junto con un estruendo, y de repente una sombra emergió de las murallas. «Aléjate de ese álbum», resonó una voz profunda y resonante, de una figura oscura que tomó forma. Era la figura que tanto había temido. La forma de mi madre desapareció de repente, como una burbuja estallando, y en su lugar, la silueta tomó el control, un eco de lo que alguna vez fue, con un rostro distorsionado por chispas de dolor y angustia. «Tus elecciones han llevado a este momento, los secretos nunca mueren», exclamó la sombra, mientras un aire fresco lo envolvía, creando un espacio horrible y opresivo entre ellos. «Mateo, agárrate de mí», grité, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies como si la casa entera hubiera cobrado conciencia. Tenía que protegerlo. Pero al mismo tiempo, sabía que el álbum no solo revelaría secretos, sino que también los uniría. Y justo cuando la figura oscura se lanzó hacia ellos, Mateo gritó: «Papá, abre la página. Abramos la verdad». Al escuchar sus palabras, sentí que el corazón se me detenía. Era un llamado desesperado a la acción, pero ¿qué encontraríamos en las páginas de nuestro legado? No podía dar marcha atrás. Había que enfrentar no solo el pasado, sino también este presente aterrador. Con una búsqueda de valor, abrí el álbum justo en el centro. Las luces parpadearon locamente, y un viento helado se desató, envolviéndonos como un torbellino. Lo que estaba por revelarse era más de lo que jamás hubiéramos imaginado. ¿Lograríamos enfrentar la tormenta que se avecinaba? Mientras una luz parpadeante iluminaba las imágenes, sentí que el suelo se agrieta. Y cuando las sombras giraron como serpientes, supe que lo peor estaba aún por venir. Un grito resonó en mis oídos, y allí, entre la confusión, solo una pregunta retumbaba en mi mente: ¿qué demonios habíamos despertado? La oscuridad se expandió, y la habitación tembló como si la casa misma estuviera sufriendo por el peso de secretos olvidados. La sombra, ahora en su forma más amenazante, se abalanzó hacia nosotros, casi palpable. Las risas burlonas habían sido reemplazadas por un ominoso silencio. Tenía que actuar. Con el álbum todavía abierto en mis manos, me di cuenta de que las imágenes que contenía eran mucho más que recuerdos. Cada fotografía era un hilo que unía nuestro pasado con el presente, y todo se encontraba en un punto crítico. «Mateo, haz lo que te dije. No te alejes de mí», le ordené, sintiendo una mezcla de desesperación y necesidad de protegerlo. Tan pronto como las páginas se alejaron y se acercaron nuevamente, las sombras se retorcieron como serpientes enredadas, danzando enojadas por la luz que emanaba del álbum. «Mira», grité mientras una imagen familiar se manifestaba. Allí estaba nuestra familia, riendo y jugando, felices en una tarde radiante. La visión me llenó de calidez, pero también de temor. ¿Dónde habían ido esas risas? ¿Por qué ahora solo había espacio para la desesperación? La figura oscura se detuvo, como si un faro la hubiera congelado en el lugar. ¿Realmente crees que esos momentos volverán? Los recuerdos son cadenas, no puentes, resonó con una voz que atravesó mi pecho, un eco de mi madre, pero envenenado por el tiempo. Necesitaba entender.
No, esto no puede ser nuestro destino. La oscuridad no nos vencerá. Por mis hijos lucharé. Las sombras comenzaron a moverse erráticas, aumentando su volumen y convirtiéndose en un torbellino aterrador. Pero Mateo, que había estado a mi lado, sin dudarlo, dio un paso al frente. Papá, abre la página del viaje. Quizá allí encontremos la clave para liberar a todos, gritó, su voz resonando con una mezcla de valor y tristeza. Al abrir la página correcta, una imagen se iluminó intensamente. Era una foto de mi madre hablando con alguien que no reconocía. Una figura cuya intensidad amenazaba con desvanecer todo lo que había creído. Mirando bien, noté una mueca en el rostro de la sombra, resentimiento, dolor. Esa es la pieza que falta, susurré mientras un torbellino de lágrimas se acumulaba en mis ojos. En aquel momento, recordé lo que mi madre había dicho tantas veces: el pasado siempre regresa para ser sanado. Con un grito, me dirigí a la figura oscura: te elijo a ti, admitimos nuestra historia. Las sombras que rodeaban a la figura temblaron, casi retrocediendo. Había algo en esta elección que alteraba la energía a nuestro alrededor. De repente, la habitación se llenó de una luz que había creído perdida. El abismo de angustia comenzó a disminuir, como si cada lágrima derramada por ellos a lo largo de los años fluyera como un río hacia la libertad. La risa de mis hijos resonó, ahora llena de alegría en recuperación, y la casa empezó a ser menos sombría, más cálida. Vamos, juguemos, gritó Sofía desde la imagen, un destello de su antiguo ser adornaba sus ojos. A medida que la luz arrastraba las sombras, ya no eran figuras aterradoras, sino representaciones distorsionadas de traumas ancestrales. No es a mí a quienes buscas, decía la sombra mientras se encogía, desvaneciéndose en destellos de luz. Mateo tomó mi mano, aun cuando el sentimiento de unidad nos empujaba a avanzar. Sí, podemos. El pasado no tiene que dictar nuestro futuro. Tenía razón. El amor que compartimos era lo suficientemente fuerte para superar cualquier sombra. Y así, todos nos unimos en este nuevo viaje. Con un poderoso rugido, el álbum comenzó a resplandecer, y mientras la luz nos envolvía, comprendí que todo lo que habíamos sufrido podía transformarse en fuerza. Ya no seríamos solo recuerdos, seríamos una esperanza renovada. Mis hijos, quienes habían temido ser consumidos por la oscuridad, ahora brillaban intensamente del sótano. Ahora iluminado por un fulgor sobrenatural, se convirtió en símbolo de nuestro paso del horror a la redención. La lucha nunca ha terminado, pero juntos encontraremos la forma de sanar, declaré. Mientras la luz engullía todo a su paso, finalmente, como un último susurro, las palabras de mi madre me acompañaron: sé valiente, mi amor siempre estará contigo. En ese instante, comprendí que la verdad no siempre duele. A veces, es la única vía hacia la libertad. Me sentí como si nos liberáramos para siempre. Las sombras habían sido derrotadas. Y aunque las cicatrices permanecían, eran pruebas de nuestra victoria. Sanamos juntos, amor y esperanza brillando intensamente, pues el verdadero terror jamás podía interponerse entre quienes eligieron luchar. Ahora, necesitamos recordar que el amor es la fuerza más poderosa. Y de esta historia, y de quienes somos, levantaremos nuevas historias, creando nuestro camino sin temor. Al final, sí, era posible volver a empezar. No dejes de ser parte de nuestro viaje. Suscríbete al canal para nuevas historias como esta. Dale me gusta ahora para alimentar este viaje compartido y déjanos tus teorías en los comentarios. Comparte este vínculo con tus amigos, haz que también sean parte de esto. Es el momento de construir el futuro juntos, no esperes ni un segundo más.